buenas tardes, estamos ahí al límite a todos. Hablo en nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México. Y le agradezco mucho por participar a esta masterclass sobre la cantina Bertani, la cual se lleva a cabo junto a uno de los exportadores más importantes de productos enogastronómicos italianos en México, o sea, Orfe de México. Esta masterclass hablará de uno de los más renombrados vinos italianos, que es l'Amarone, y el método de repaso es de la cantina Bertani. Cabe mencionar que esta actividad hace parte de la tercera edición del Authentic Italian Table, un festival gastronómico que este año se llevará a cabo a nivel online. The Authentic Italian Table es un festival gastronómico creado por el deseo de promover y tutelar la enogastronomía italiana, en particular para contrastar el fenómeno conocido como de Italian Sounding, o sea, se refiere a productos cuyas imágenes y marcas evocan a Italia sin tener realmente ningún tipo de ligame, relación con el Made in Italy. Vamos al supermercado o cualquier otro lado, donde encontramos muchísimos de este tipo de producto. Y aprovecho también para señalar e invitar a visitar nuestra página web Sapore Italia, saporeitaliamx.com, la cual busca ser el referente de la enogastronomía italiana en México. Aquí podrán conocer todos los productos italianos presentes en México, además de tener información respecto a restaurantes, chef, sommelier, receta, todo lo que es ligado a la enogastronomía italiana. Por chat le vamos a compartir la dirección de saporeitaliamx.com. Repito, saporeitaliamx.com. Y de verdad le invito a entrar en nuestra página, que es de verdad referente como portal de toda la enogastronomía italiana en México. También quisiera agradecer a nuestro patrocinador Carapelli, marca de aceite de oliva, que es la marca de aceite de oliva oficial de la tercera edición del Authentic Italian Table. Y también agradecemos la presencia de Aldeas Infantiles, organización internacional no gubernamental sin creación religiosa y de desarrollo social, que tiene como objetivo trabajar para restituir el derecho a vivir en la familia de los niños y niñas que por diversas razones han perdido el cuidado de su familia o están en riesgo de perderlo. Los invitamos a que conozcan más la organización en su página aldeasinfantiles.org.mx. Repito, aldeasinfantiles.org.mx. En fin, finalmente presentamos nuestros ponentes, además que ser un amigo, tesorero de la Cámara, el director de Orfe de México y además es sommelier nombrado Cavaliere del Sovrano e Nobilissimo Ordine dell'Amarone e del Recioto. Muchísimas gracias, Giovanni. Te cedo la palabra para iniciar la masterclass. Gracias Francesco. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, por supuesto, a la Cámara por la invitación. Y bueno, pues antes que nada, bueno, les platico un poco, les voy a compartir un poco de la pantalla. Les preparé una presentación. La idea es tener una presentación. Les voy a hacer ver un poco de imágenes, vamos a hablar un poco del territorio, vamos a hablar un poco de la historia, por supuesto, de la Amarone, de la bodega. Y terminaremos con un poco, yo abrí ya una botella del Valpolicella Ripasso y bueno, pues brindaremos con esta última botella, pero hablaremos del Valpolicella Ripasso, del Amarone y del Recioto, digamos los 4 vinos que hacen parte de este método de ripasso, ¿no? Giovanni, scusami, perdona un ¿Sí? segundo que olvidé antes,
que esto es una masterclass donde si quieren hacer preguntas, con mucho gusto, sea durante la masterclass que habla Giovanni, sea al final tendremos 10 minutos donde nos apoyará Valentina para hacer por escrito o a nivel, o quieran hacerlo a voz, preguntas sobre duda o algo que tienen respecto a la plática de Giovanni. Muchas gracias, Así es, Fernando. por favor. Siéntanse en la libertad de interrumpir cuando quieran. Estamos aquí para pasar un buen rato, una hora juntos, viendo un poco de este territorio, hablando un poco de estos vinos, pero por supuesto, los saludo a todos. Pues les voy a compartir aquí un poco la pantalla para que vayan viendo. Aquí está. Muy bien, pues empezamos a platicar de este masterclass que nombramos, conoce más del método Ripasso y del Amarone, ¿no? Este método Ripasso tuve que poner esta primera, digamos, fotografía que precisamente es la base del método Ripasso, que es poner estas uvas en unas areles de bambú a pacificar durante más de 100 días. Y bueno, esto ahorita vamos a ver, pero es la base, es el centro un poco de esta masterclass. Y por supuesto, los 4 vinos que lo rodean son vinos que participan en este método Ripasso, que es el Valpolicella a la izquierda, luego viene un Valpolicella Ripasso, luego viene el Amarone de la Valpolicella y luego el Recioto de la Valpolicella. Como decía Francesco, precisamente, bueno, yo en el enero del 2018 fui invitado precisamente por este soberano y nobilísimo orden del Amarone del Recioto, precisamente junto con Bertani, organizaron esto de la Academia Bertani, donde fueron 7 días que estuvimos juntos, digamos, una full immersion sobre lo que es el territorio, sobre lo que son la gente que lo rodea, la historia, las uvas, la gastronomía. Fue realmente, bueno, una semana increíble de todo lo que hay alrededor, de todo lo que se puede aprender de lo que hay alrededor del territorio y de la bodega. Y por supuesto, bueno, pues el día digamos, del otorgamiento del premio, bueno, de este honor de Cavaliere, precisamente, que concluía con esta semana. Entonces, bueno, pues este desnodar que les platico un poquito, precisamente es el soberano y nobile Ordine della Marone del Recioto, y son precisamente, digamos, confederaciones, son agrupaciones donde precisamente lo preside un maestro y hay 4 maestros ecuestres precisamente alrededor. Y bueno, lo que hacen es que ayudan precisamente, bueno, cuya promoción es precisamente hablar en el mundo, digamos, definir a estos caballeros como me nombraron para hablar de este territorio, de las uvas y por supuesto de las tradiciones y de la bodega. Y bueno, entrando un poco en territorio, entramos un poco en este territorio que es el Véneto. El Véneto es un territorio muy rico, de hecho es la 3ª región más rica de Italia después de la Lombardía y del Lazio, donde está Roma, Lombardía, Milán, Roma, Lazio, y después viene precisamente el Véneto. El Véneto, cuya capital seguramente reconocerán, es Venecia. Venecia, una ciudad única al mundo, una ciudad de canales, de tanta historia, de tanta arquitectura, de tanto arte, ¿no? Una ciudad que por supuesto le dio inclusive a toda esta región del Véneto, bueno, la entrada al mundo, digamos, a todo lo que era el Oriente, ¿no? Y bueno, pero nosotros nos vamos un poco más hacia la izquierda. Precisamente el Véneto tiene estas 5 regiones que ven un poco en pantalla, que es Belluno al norte, Treviso un poco más al centro, junto con Vicenza y Padua, Rovigo al sur, y precisamente al oeste tenemos esta ciudad que es Verona, Verona se ha considerado la ciudad más romántica del mundo, precisamente que conocerán muy bien la historia de Romeo y Julieta, que bueno, de Shakespeare, bueno, pues precisamente fue ambientada en esta ciudad, y bueno, pues aún hoy uno puede ir a conocer esta casa donde Romeo veía a Julieta en el balcón, ¿no? Y está el famoso beso y eso. Y bueno, pues es una región que, como les decía, tiene digamos, toda una cordillera de prealpes, de las Dolomitas y de los Alpes en el norte. En el sur, bueno, colinda con Emilia-Romagna, colinda con varias regiones como la Lombardía, con el Trentino, con el Alto Adige.
y precisamente todo lo que es Venecia, bueno, pues con el mar Adriático. Pero precisamente es una región que es particularmente, digamos, favorecida para la agricultura, porque el 50% precisamente el 56% del territorio es llanura, ¿no? Que es toda la parte de la llanura padana, ¿no? Que es un poco al sur precisamente de Verona hacia el sur. Y luego, bueno, pues tendrá como 15% de colinas y, bueno, tiene un 30% de montañas. Tiene otra, digamos, dentro de la topografía de la región es importante mencionar que tiene a la izquierda, que ven aquí a la izquierda es el lago di Garda, que el lago di Garda es el lago más grande de Italia y que por supuesto, bueno, mitiga mucho, digamos, esta zona de la Valpolicella, que vamos a entrar ahí en materia, que es esta pequeña región naranja, que bueno, pues es donde está Verona. Verona la tenemos aquí al sur. En el 1968 se definió esta región como una denominación de origen y precisamente es la denominación de origen Valpolicella, que estamos hablando de toda esta región completa, que es esta de aquí, pero tenemos la Valpolicella clásica, que es, digamos, la Valpolicella histórica, con estos 5 municipios que la forman, que es Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, San Pietro in Cariano y Negrar, ¿no? Luego lo que tenemos es una segunda zona importante, que es la Valpantena, que es justo al este de digamos que colinda con la zona de la Valpolicella clásica. Y bueno, la Valpantena ha sido considerado como un cru de la Valpolicella, ¿no? Y donde precisamente está Grezzana, que es donde está una de las bodegas de Bertagna. Y luego, bueno, pues tenemos toda la zona, digamos, de la Valpolicella, yéndonos hacia la zona del Suave, que es hacia el este, ¿no? Y aquí también hay varios Mezzane, Ganzano, hay varios municipios que conforman todo lo que es la Valpolicella. Les platico un poco de esta región, también hay que hablar, es una región histórica porque se habla de que tiene una historia de, bueno, como región de más de 50 millones de años, pero lo que estamos hablando es que hace 3.000 años antes de Cristo ya estaba poblada y se piensa que los romanos cuando llegaron a esta zona pues ya encontraron viñedos, pero los romanos efectivamente crecieron, digamos, influyeron mucho en esta cultura del vino en esta zona, porque precisamente se encontraron y poco a poco vamos a ir llegando a nuestros vinos, pues encontraron unas uvas que eran particulares, ¿no? Que eran precisamente que lograban pacificar, habían encontrado este método de la pacificación. Y entonces, bueno, los romanos lo que querían eran, lógicamente, el vino para ellos era tanto para tomarlo, lógicamente, era una bebanda para todo el ejército, para todos los que ganaban guerras, bueno, pues tenían derecho a estos vinos, inclusive a viñedos que después cuando regresaban les regalaba el César. Y bueno, pero también otra parte de los romanos, lógicamente ya empezaba todo el comercio con el Oriente, inclusive con el norte de África. Y bueno, uno de los productos con los que comercializaban los romanos era precisamente el vino. El vino se cambiaba por sedas, se cambiaba por especies. El gran problema del vino era que, pues, lógicamente, había que transportarlo y si era un vino que tuviera una baja graduación alcohólica o que fueran vinos ligeros, era muy difícil, lógicamente, transportarlos. Entonces se encuentran en esta zona, ellos, una uva que podían pacificar, encuentran, ahorita vamos a hablar un poco del clima de la zona, pero encuentran un clima particular que hace que estas uvas dentro de estos areles puedan, digamos, pacificarse, pero con un reposo lento. Y bueno, pues lo que logran son vinos que tengan una graduación alcohólica alta, que tengan inclusive azúcar residual importante, y eso hacía que precisamente fueran vinos que se pudieran transportar de forma, digamos, que pudieran llegar a destino todavía en buenas calidades, ¿no? También se habla un poco de la gastronomía romana, que la gastronomía romana también era llena de especies, era gastronomía fuerte. Entonces, bueno, pues necesitaban estos vinos. Los romanos también habían hecho algo así en el sur de Italia. Lo que hacían los romanos en el sur de Italia, lógicamente el clima es diferente, estamos a 800 kilómetros de distancia hacia el sur. Lo que habían hecho los romanos era haber dejado la planta, los racimos sobre la planta, digamos, y entonces hacían pacificar esta uva en la planta, lógicamente con otoños mucho más mites, y entonces eso hacía que precisamente, digamos, un poco el mismo efecto de lo que lograban aquí, pero lógicamente poniendo el vino en los areles. Clima continental, como les decía, porque precisamente tenemos inviernos, digamos, fríos con veranos cálidos.
primavera, otoños templados. Tenemos mucha esta influencia del lago de Garda, que ayuda mucho a mitigar toda esta zona. Esto es importante, la orografía es importantísima porque aquí estamos hablando que esta zona de la Valpolicella, los viñedos pueden ser plantados, digamos, para la denominación desde los 70 hasta los 440 metros sobre el nivel del mar. Todo lo que ven aquí en azul precisamente no es agua, sino que es el fondo valle, digamos, es la parte, la planicie, digamos, de donde están las regiones de la Valpolicella. Ahí no se puede plantar vino. Digamos que ahí estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, tenemos esta parte verde que son precisamente ya la zona montañosa, que es arriba de los 400 metros sobre el nivel del mar. Y precisamente tenemos toda esta zona que es el área, digamos, de un poco del colinar, que eso hace que precisamente sea la zona apta, digamos, el terroir perfecto para producir la Valpolicella. Y aquí precisamente, bueno, esto es una imagen aérea donde aquí tenemos Verona. Aquí estaría el balcón de Romeo y Julieta, que está. Y bueno, pues lo que tenemos es precisamente lo que les decía, esta primera zona que es la Valpolicella clásica, ¿no? Con estos 4, digamos, con Sant'Ambrogio, con Fumane, con Marano y Negrar. Aquí es donde precisamente se aprecian estas como entradas, ¿no? La entrada de Fumane, la entrada de Marano y la entrada de Negrar. Y precisamente, digamos que en las partes más altas es donde no se cultiva el vino, pero de ahí hacia abajo, hacia, digamos, el valle, es donde están todas estas colinas donde se produce el vino. Aquí tenemos esta Valpantena, que la Valpantena tiene 3 kilómetros de largo, pero con 2 kilómetros 3 kilómetros de ancho con 13 kilómetros de largo. Y aquí, bueno, vienen las partes, digamos, los otros valles de la Valpolicella, ¿no? Aquí precisamente esta es hoy en día, otra vista aérea de lo que es digamos, dónde están plantados los viñedos en la zona, ¿no? Entonces verán otra vez las mismas zonas. Hablaremos de estos valles, pero son importantes, que es la zona del Valpolicella clásico. Verán, hay una gran densidad de viñedos. La Valpantena solo en la parte central, digamos, en la parte colinar. Y luego, bueno, viene la parte de la Valpolicella. Y aquí hay 2 denominaciones muy importantes también, que lo que les decía, la Suave al oeste y la Bardolino al este, ¿no? Y por supuesto, también la de Custozza, ¿no? Esto precisamente es algo que hay que precisar mucho en esta zona, porque, como les decía, todos los viñedos es en zona colinar. Y entonces, bueno, pues desde época de los romanos se crearon estas terrazas. Eran unas terrazas donde se creaban lógicamente unas paredes, unos muros que contenían un poco toda la tierra, y se creaban estas terrazas. Y entonces verán que es un paisaje muy, muy bonito, hoy patrimonio también de la humanidad, y por supuesto donde el hombre ha creado esta sintonía precisamente donde los viñedos, bueno, pues tienen la mejor, lógicamente con estas terrazas, además de evitar toda la friabilidad del terreno, pues también hay una gran exposición de los viñedos al sol, ¿no? Les decía, hay quien dice que Italia, la grandeza de Italia precisamente la hacen sus vientos, y bueno, pues aquí es una zona muy ventilada. Recuerden que tenemos todos los Alpes arriba, todas las Dolomitas, el Monte Lessini, son montañas ya de media altura alta. Hay mucho viento, digamos, que viene del norte, viento frío, pero también tenemos esta influencia del lago, tenemos influencia del Adriático sobre el este. Entonces, crea precisamente unos microclimas particulares en cada uno de los valles, donde verán que la temperatura, la amplitud térmica entre la noche y el día puede ser muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos en un verano una temperatura máxima a lo mejor de 28 grados y una temperatura mínima de 18. Esta amplitud térmica precisamente ayuda a que la uva, por supuesto, pues tenga esta oportunidad de reposar y de crecer, y bueno, pues digamos, es una condición climática perfecta para estos viñedos. Aquí les decía precisamente, esta es la influencia del lago di Garda, y verán que precisamente esto es en el verano, un poco entre agosto y septiembre, y verán cómo mitiga el lago, porque en Sant'Ambrogio, que digamos que es la zona de la Valpolicella clásica más, digamos, ya limítrofe al lago di Garda, precisamente es el que mejor temperatura tiene, junto con Fumane, 26 grados. Pero apenas nos vamos alejando un poco del lago, hacia el oeste, bueno, pues entraremos a Mezzane, que es el último, que ya veremos como hay 2-3 grados más. Entonces eso
vayan viendo un poco, porque lógicamente cuando se encuentren bodegas dentro de toda esta zona de la Valpolicella clásica, esto por supuesto influirá en el estilo del vino que tendrá en la Valpolicella. Este mapa es muy importante decir que la bodega está más pegada hacia el lago de Garda o menos pegada, y eso hará que lógicamente tendremos desde Valpolicella, digamos, al oeste con más estructura, más alcohólicos, y tendremos a lo mejor del lago de Garda, a lo mejor Valpolicella con un poco más de elegancia, pero también con una buena estructura. También dependerá por supuesto, de la cosecha, ¿no? Esto era precisamente, bueno, esto ya es las temperaturas mínimas, y verán como que precisamente este lago de Garda como mitiga también en la noche, ¿no? Y bueno, cuando se habla de vino, se tiene que hablar de la uva, porque la uva es la parte más importante que hay en el vino, es la materia prima. No existiría vino si no hay uva. Es muy importante decir que esta Corvina, que es digamos, la reina de las uvas en el Véneto, la Corvina precisamente hay una gran historia atrás, pero realmente documentada en 1824, cuando Pollini la clasifica, ¿no? La uva Corvina, que se piensa que fue plantada, seguramente no se sabe, un poco que pudiera haber venido del este, un poco de la Croacia, o también un poco de la zona de la Borgoña, pero bueno, al final encuentra en esta zona, encuentra digamos, su lugar óptimo para que crezca. Inclusive Plinio hablaba, este romano decía que la Corvina era muy celosa de su territorio, que en cuanto se alejaba de su territorio, perdía calidad y perdía también longevidad. Entonces, digamos que estamos hablando de una uva veronés, ¿no? Una uva autóctona, una uva del lugar, una uva que es la base de estos 4 vinos, ¿no? Una uva que ha sido plantada en otras partes del mundo y lógicamente no ha tenido los resultados que tiene en esta zona, ¿no? Vean cómo este racimo importante, ¿no? Después tenemos otra parte que es la Corvinone. La Corvinone también se encuentra mucho en la zona. La Corvinone, que se habla como una subvariedad de la Corvina. Y también, bueno, esto aporta también estas notas especiadas que también gustan mucho precisamente en el vino, ¿no? En el resultado. Es sensible un poco a estas enfermedades criptogámicas, entonces son uvas más delicadas a ataques de hongos y eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco más complicada, por eso la Corvina es la más plantada. Y luego, bueno, pues tenemos la Rondinella, que precisamente aporta el color, ¿no? La Rondinella, la Corvina, se dicen que su nombre viene precisamente del cuervo, porque precisamente el color de la uva se parecía mucho al pájaro, al cuervo. Y la Rondinella, precisamente, que es un poco más grisácea, pero también violácea, digamos que se parecía a una rondine, ¿no? Que es la golondrina en Italia, ¿no? Y bueno, pues vean como ya no es el racimo no es tan lleno, pero también tiene una anatomía interesante, sobre todo le da color. Aquí dirán, se pasó a la pérgola, se pasó al método de cultivo y no habló de la molinara, ¿no? La molinara, yo tengo 30 años importando vinos en México, y la molinara era una de las uvas que siempre escribíamos en las fichas técnicas de cualquier Bardolino, de Valpolicella, porque precisamente era una uva que se usaba. En la actualidad se usa cada vez menos, precisamente porque digamos que su aporte al vino pues no era tan importante, y era una uva digamos, de alta producción que convenía en aquel momento, pero hoy que se va hacia vinos de más de calidad, bueno, ya no se usa, ¿no? Vamos a hablar precisamente de esto de 2 métodos. Es un método del pergolato, que también lo van a encontrar en casi toda la parte de Italia, pero el pergolato, bueno, porque precisamente es una técnica, se piensa, romana, donde precisamente, bueno, pues se creaban se maridaba, digamos, la planta junto con un palo, y bueno, pues se hacía crecer hacia arriba, y luego, bueno, pues venía esta pérgola que se formaba. Aquí les hago ver una foto, digamos, esto es en primavera, esto ya entrando bueno, una primavera inoltrada, y aquí estamos ya casi en época de la vendimia, ¿no? Verán, estos son los palos, antes lógicamente eran de madera, hoy son palos inclusive de cemento, y bueno, esto se usa. Lógicamente aquí es un sistema que Bertani precisamente se encuentra en esta zona. Ahorita vamos a hablar un poco de la bodega, pero que fue transformando precisamente con Guyot. Guyot, enólogo pues, francés, que bueno, pues Bertani conoce
en Francia, en la Borgoña, y bueno, empiezan a trabajar un poco sobre este sistema de cultivo. Hoy van a encontrar tanto pérgolas como Guyot en la Valpolicella. La diferencia, bueno, el Guyot, la pérgola es una vendimia manual. En Guyot ya puede ser una vendimia mecanizada. El Guyot tiene mucho más, digamos, exposición el racimo al sol, y entonces eso también ayuda a que el racimo crezca. También tomen en cuenta que no todos no todos los años es igual, y entonces, bueno, pues habrá a lo mejor veranos muy cálidos donde la pérgola inclusive ayudará a que el fruto no tenga esta graduación alcohólica tan alta, pero el Guyot, digamos que es un método también que según la poda verde y eso, bueno, pues podremos ir como también mitigando un poco esta insolación, digamos, de los rayos de sol sobre el racimo. Hoy, digamos que están todos cambiando un poco hacia Guyot. Nos vamos sobre Bertani. Bertani es una bodega que precisamente hay que ahí leer 1857 y efectivamente es una bodega que tiene ya casi 160 años. Es una bodega, por supuesto, histórica. Y bueno, pues Bertani es Grezzane, ahora es Novare. Son estas dos bodegas, por supuesto es Amarone. Ellos fueron los que dentro de las familias, digamos, del veronés, que no se habla más de 4 o 5, que crearon este concepto que era el Amarone. El valle, por supuesto, la bodega, y otra vez regresamos un poco a estas fotos de los areles, que la verán un poco en toda la presentación, porque es algo único que verán típico del veronés, ¿no? ¿Cuál es el estilo de Bertani? Bueno, pues lo que busca es un estilo único. Es increíble cuando se habla de Bertani, se habla de una gran responsabilidad, porque desde casi el 1857, que es cuando, digamos, hay dos hermanos, uno Gaetano, otro Gian Bautista Bertani. Bueno, pues ellos van a Francia y bueno, pues empiezan un poco, ellos venían lógicamente en 1850, se habla que en el veronés el vino era casi dulce, ¿no? Era digamos, el vino que más se consumía era este vino dulce, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos van un poco a la Borgoña y bueno, pues ven que al final el vino de calidad también era un vino seco, ¿no? Y entonces ellos empiezan son de los primeros en Italia a vinificar un producto más seco, ¿no? Que no tuviera este dulzor en boca, ¿no? Y lógicamente era algo contracorriente, era algo muy difícil, y por eso lógicamente fue una bodega que siempre se distinguió como una bodega única, una bodega auténtica, porque al final creían en eso, y consistente, con franqueza, porque precisamente, bueno, pues era vinificar algo que no tuviera compromisos al paladar. Y vamos a ver dentro de la historia de Bertani, pero no solo dentro de la historia de Bertani, dentro de la historia del vino italiano, vamos a ver cómo precisamente este compromiso, esta familia tuvo que hacer, digamos, recurrir a sus valores para no desviarse, porque el paladar, ustedes lo saben, bueno, pues ha ido cambiando y también ha tenido modas donde buscamos a veces vinos con más cuerpo, vinos más alcohólicos, a lo mejor vinos más grasos, y aquí, bueno, pues el estilo de Bertani fue siempre el mismo, ¿no? Y lógicamente muchísimo respeto al territorio, ¿no? Al terroir. Hoy tiene dos bodegas, precisamente tiene la Villa Novare, precisamente que está en la zona del Valpolicella clásico, y bueno, pues tiene la bodega histórica que es Agrezzane, ¿no? Que es precisamente, les decía, en la Valpantena. Esto es un poco imágenes, vean, es increíble la bodega, es por supuesto, piensen que en todos estos años, pues una bodega que está solo pensando en hacer algo de calidad, pues, por supuesto en todos estos años ha ido aportando, digamos, al territorio, aportando para que el resultado final fuera hoy lo que tomamos, que son unos vinos realmente excepcionales. Esto es, por ejemplo, la propiedad de Novare, que bueno, pues son 190 hectáreas, pero mucho es bosque. Y bueno, pero 62, bueno, pues es en viñedo. Verán precisamente en la pantalla hacia abajo son precisamente estas terrazas que se construyen, pero verán también en la parte, en la pantalla, bueno, pues están los viñedos en estas terrazas, ¿no? Suelos. Esto es algo también increíble en Italia, porque se habla de la Valpolicella y se podría hablar de un tipo de suelo, pero no lo es así. La Valpolicella, a veces en estas propiedades, aquí yo ahorita les voy a pasar 4 tipos de suelos, pero la Valpolicella lo increíble es los vientos,
la influencia por supuesto, de un lago, la cercanía y, por supuesto, el territorio, que es la composición del terreno. Tomen en cuenta que aquí fue una región que se fue creando por ejemplo, por digamos, el desprendimiento de grandes glaciales, pero también una zona volcánica. Aquí hubo volcanes y entonces hay también una influencia volcánica, una influencia basáltica. Entonces, bueno, por ejemplo, estas son 4 subzonas que les puse unas fotos. Oñisanti, que es caliza, la Columbara, que tiene arcilla y suelos basálticos, vean un poco más, el terreno mucho más oscuro. Luego, bueno, pues tenemos Órcole, que son suelos ya tufáceos, rojizos, ¿no? Con fierro. Y luego, bueno, pues viene Sácine, que precisamente el nombre de la subzona es porque son suelos pedregosos y arcillosos, ¿no? Entonces, vean, es increíble cómo en cada una de las... Pero estamos hablando que a lo mejor una parcela junto con la otra puede tener diferente terreno, ¿no? Esto es un poco la cronología de la Bertani. Estamos hablando precisamente de estos 3 siglos que ha atravesado. 1850, que es cuando Gaetano Bertani precisamente viaja a la Borgoña y conoce a Jules Cuyot. Y bueno, pues es cuando precisamente regresa a Italia con esta nueva forma de hacer un vino más seco, ¿no? Precisamente crea este vino, digamos, el antecesor del Amarone, que es el Secco Bertani, y precisamente le llama Secco Bertani para decirle, era un tema comercial, como decirle a la gente, vamos a hacer un vino seco, vamos a ver qué es lo que hoy conocemos, ¿no? Inmediatamente, bueno, pues en el 66, por ejemplo, la Casa Savoia, que era los que reinaban en Italia, bueno, pues le otorgan, por ejemplo, el símbolo esto fue en el 1923, perdón, les otorgan el sello de la Casa Real, empieza a tener muchos reconocimientos, empieza a participar en muchos concursos a nivel nacional, inclusive a nivel en Francia, y bueno, pues empieza a ganar muchos premios. Hace un simposio, que eso es importante, en el 889, ya era quien dictaba un poco una forma de vinificar en la zona. Recibe por ejemplo, el gran regalo de poder participar en la boda, en la coronación de Jorge VI, precisamente con la madre reina, Elisabetta. Bertani provee lo que era el suave, el vino blanco. Entonces, bueno, pues muchos premios. Y después viene en el 59, pues la primera cosecha del Amarone, ¿no? Que era algo interesante. ¿Cómo se crea este Amarone? Siempre se dice que el Amarone, hay toda una serie de anécdotas atrás, pero bueno, se cree que precisamente en una barrica donde había un rechoto, bueno, pues ese rechoto que tenía que haber, se tenía que haber parado la fermentación para que quedara este azúcar residual y se creara este vino dulce, pues se le olvida al bodeguero y bueno, pues toda la fermentación se lleva a cabo y bueno, se transforma en vino. Lógicamente, un vino seco donde todo el azúcar se transformó en alcohol. Y bueno, pues esto es un poco la leyenda de un descuido, digamos, del cantiniere, ¿no? Del que hacía vino. Pero recordemos que en Bertani ya había la idea de vinificar un rechoto seco. Entonces, digamos que en Bertani no es casualidad que en el 59 llega un Amarone. Se dice que se llama Amarone porque precisamente al inicio se llamó Amaro del Rechoto, pero precisamente no era, el decir Amaro era nombrarlo de alguna forma, quisieron hablar, o sea, darle una magnitud como el Amarone del Rechoto, ¿no? Y precisamente en etiqueta sale la primera etiqueta con la que sale este vino, se llama Amarone del Rechoto, por donde precisamente el padre era el Rechoto y el Amarone era un hijo olvidado, digamos, un hijo descuidado, donde se había logrado esta fermentación total, ¿no? Y bueno, pues este es un poco, aquí precisamente se acordarán de la película, bueno, del rey, precisamente aquí de Jorge VI, con la reina Elizabeth, ¿no? Que es la madre de la reina actual. Este es un poco de lo que es Bertania, a mí me encantan estas fotos, bueno, habla muchísimo de la historia, pero vean un poco ya lo avanzado que estaba esta bodega, que pues, en aquel entonces ya empezaba con folletos, ya empezaba con un tema de mercadotecnia, porque por supuesto era una bodega que ya exportaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo general, lo que se exportaban era vinos a granel y poco vino embotellado. Bertani es uno de los primeros productores que empieza a exportar vino embotellado, ¿no? Ahí ven un poco todo lo que son las etiquetas. Aquí vean, por ejemplo, aquí está la Valpolicella de mano izquierda, ¿no? Luego viene la Valpolicella Valpantena y bueno, los suaves, ¿no?
Y aquí precisamente del lado derecho eran le Orificenze Ottenute, que eran un poco los premios. Por ejemplo, en Nápoles en 1724, en Roma, en Venecia, eran un poco todas las... Y al final hablaba que, bueno, había recibido 5 grandes diplomas de honor, 5 medallas de oro y 15 medallas de plata, ¿no? Era un poco toda la... Ya creían mucho porque precisamente era una bodega que salía un poco al exterior, ¿no? Y bueno, también aquí un poco de los vinos, que era el suave, que era un vino importante, y luego, bueno, pues venía un poco la Valpolicella, seca de la riserva, y bueno, pues venía este Bardolino también seco de la riserva, ¿no? Hoy en día, ¿qué es Bertani? Bertani se identifica Véneto, la región, el Amarone, por supuesto, el vino, historia, 1857, la alta calidad, digamos, obsesión por parte de la familia de siempre producir algo que tuviera mucha calidad, y por supuesto la filosofía, porque como veremos, no han abandonado, ahorita vamos a ver en el sistema de pacificación precisamente de la uva, fue otro gran, digamos, reto que tuvo la familia Bertani. Ahorita les voy a platicar un poco. Bueno, al final es esto, ¿no? Que les decía, este es el Amarone del 59, que fue liberado lógicamente aquí 10 años después. Y vean cómo precisamente era Recioto, que inclusive ahorita el Recioto es con una T, pero en el dialecto veronés precisamente se escribía con doble T y se llamaba Recioto Seco Amarone, ¿no? Hoy, por supuesto, bueno, la etiqueta ya nada más dice Amarone de la Valpolicella, ¿no? Y el Recioto sale digamos, de la etiqueta, ¿no? Esta es la primera cosecha en el 59. Esto es un poco, porque precisamente ellos tienen esta wine library que es importantísima. Llegó en aquel entonces a tener más de 500,000 botellas. Hoy tiene más de 250,000 botellas. Por supuesto, este era un reto porque cuando Bertani empezó a hacer este vino seco, este Amarone seco, bueno, pues al final iba un poco contracorriente, que el mundo lo que quería era el Recioto, el vino dulce, y entonces cuando salía a proponer el Amarone, pues no les gustaba mucho a los clientes, y entonces, bueno, pues fue una época muy importante de la Bertani, donde, pues de mucho, digamos, sacrificio, donde empezó a guardar las botellas del Amarone, y por supuesto hoy se encuentra con un tesoro histórico importante, que inclusive están a la venta, ¿no? Este es el vino del Amarone. Vino siempre ha sido el reflejo de la personalidad de las personas. Se cree mucho en las personas, especialmente en los veroneses. Eh, Vino notable, características propias y singulares, con este carácter fuerte, ¿no? Y bueno, resultado de esta vocación histórica y auténtica. Vean estas palabras cómo se repiten. Lo hice, digamos, que quiero en la presentación porque se habla realmente de un estilo Bertani que es auténtico, ¿no? Que es también innovador, pero muy, muy auténtico, sincero, ¿no? Y al final dicen, es como creemos que debemos hacerlo, ¿no? Para entender un poco el Amarone, les puse este slide porque, bueno, pues de 1 kilo de uva, generalmente, aproximadamente, bueno, pues se logran 70, digamos, 70 mililitros de 0.7 litros de vino. En el caso del Amarone se logran solo, digamos, 400 mililitros de litro, ¿no? Mililitros. Entonces, bueno, pues eso hace que precisamente vean como el rendimiento de producir un Amarone solo de por sí, por la uva, por el resultado final, que es el vino, dependiendo del kilo de uva, bueno, pues vean cómo se merma mucho más de la mitad, ¿no? ¿Qué hace que el Amarone sea interesantísimo? Bueno, pues profundo, intenso, brillante, la cereza, que es algo típica de la zona, la grosella, el chocolate, bueno, tabaco, frutos secos, son realmente notas especiadas, son realmente por supuesto, cualidades aromáticas y en sabor que hoy en día tienen los más grandes vinos del mundo, ¿no? ¿Qué hace que el Amarone sea único al mundo? Bueno, pues se produce solo en Verona, en la zona del Verona. Se elabora con variedades autóctonas, que les decía, la Corvina, el Corvinone, la Rondinella. Se pacifican las uvas y, bueno, pues tiene 2 años de crianza o 4 para la reserva, ¿no? ¿Qué hace Bertani? Bueno, Bertani esto fue una gran, precisamente esto fue ya en estas exportaciones. Bueno, ustedes recordarán Wine Enthusiast, bueno, Wine Spectator, Robert Parker, digamos, bueno, pues lo consideró uno de los 10 vinos íconos de Italia. Verán que hay Tignanello, está el Barolo Pio Cesare, está el Radice, el Chianti, el Taurasi, hay un Sassicaia, hay un Gaia, o sea, realmente un Ornellaia, digamos, estaban esto fue el mayor reconocimiento, ¿no? Con ser considerado
uno de los 10 vinos íconos de Italia, ¿no? Y bueno, todas las revistas, por supuesto, premiaban, ¿no? Pero bueno, vámonos un poco al apacimento, que es algo importantísimo. No sé si tienen alguna pregunta, hacemos ustedes me dicen, no, voy adelante. Vamos. Vamos adelante, ok. Entonces, bueno, pues lo que les decía, bueno, pues esto es el apacimento. El apacimento que es algo interesantísimo porque precisamente estamos hablando de una tradición de más de 2000 años, época romana. ¿Y por qué dicen no debe ser un método industrial? Precisamente porque las bodegas, lógicamente en una época, y esto se habla ya de los 80s, de los 90s, con la intención precisamente de tener un Amarone un poco más barato, pues lo que hizo fueron creando algunos, estas precisamente el tema del apacimento se hacía en los áticos, ¿no? Se usaban estas recámaras altas de la bodega, donde precisamente hubiera mucha ventilación, porque tomen en cuenta que aquí es muy importante la temperatura y la humedad, para que precisamente en estos areles sobre los racimos se va creando inclusive podredumbre, hay botritis, pero también se pueden crear hongos que pueden atacar el racimo. Entonces, precisamente debe de haber un poco este equilibrio entre temperatura y humedad. En estos áticos que se hacían en la parte de arriba, bueno, pues lógicamente se aprovechaba de estos vientos que les decía, bueno, pues se aprovechaba mucho de estos vientos. Estos racimos en estos areles tienen que durar casi 100 días. Entonces, digamos que es una gran responsabilidad por parte de las personas encargadas de estos areles el que llegue a bien este fruto pacificado, ¿no? Hoy en día, ¿qué se hace? Bueno, pues se pone, digamos que el único herramienta que tienen hoy en día todavía Bertani, quien trabaja en Bertani, bueno, pues es abrir un poco la ventana o cerrarla para crear un poco más de humedad o un poco más de temperatura. Una ventana que se abre y cierra. Eso es un poco toda la herramienta que tiene. Hoy en día hay empresas que lo que han hecho es que han industrializado, me permito usar esta palabra, pero han industrializado un poco, bueno, pues toda esta producción del Amarone, creando unos sistemas artificiales, obviamente con unos grandes acondicionadores, con unos grandes ventiladores, que inclusive lo que hacen es que miden el peso específico. En estos areles, digamos, tienen una báscula y bueno, van midiendo un poco la pérdida de peso de los racimos y bueno, pues en cuanto detectan un poco menos de humedad, inyectan humedad. En cuanto detectan temperatura, cambios de temperatura. Entonces, bueno, pues es un método, digamos, más industrial que lógicamente puede llevar a pacificaciones mucho más rápidas, donde ahorita van a ver, les voy a mostrar una gráfica donde van a ver que se adelanta muchísimo este proceso y sobre todo se garantiza que estas uvas, bueno, pues lleguen a una cierta calidad al final. Pero por supuesto, Bertani dice, ¿se acuerdan que les decía una bodega obstinada que iba un poco contracorriente? Bertani sigue diciendo que no, que esta pacificación lo que necesita para que llegue a buen término, pues se necesita tiempo, conocimiento, cuidado, y eso precisamente es un valor importante para los vinos de Bertani. Precisamente aquí les decía esta gráfica donde verán en negro es precisamente lo que es una pacificación artificial y bueno, pues vean en natural. Estamos hablando de que en el día 4 natural podría ser un día 30 artificial, ¿no? Entonces vean qué tanto podemos acelerar. Y bueno, precisamente por eso Bertani dice que es un proceso, el proceso de secado, que digamos que es este apacimiento, para Bertani es la mesa riposo, ¿no? Que se habla un poco de cómo poner las uvas en reposo. O sea, realmente darle tiempo a las uvas en este reposo, de pacificar y de lógicamente lograr una concentración de azúcar importante, pero también todo dentro de un contexto, ¿no? Esto precisamente hace que el Amarone y del apacimento, lógicamente, tenga, digamos que mientras en otras regiones de Italia, en otras zonas, digamos que el producto final, que es un racimo sano que llegue a la bodega, pues tuvo que haber pasado desde abril hasta septiembre, digamos, este proceso de maduración, ¿no? Aquí para el Amarone, en septiembre no está nada dicho, porque precisamente hay que esperar todo este proceso de pacificación, que se hablan precisamente de estos 100 días, y entonces lógicamente es un estrés extra que tiene el productor, porque no todo termina cuando tienes, en época de la vendimia, tú tienes un fruto que ya llevas a la bodega y ya, digamos que de alguna forma puedes descansar. Aquí hay que esperar que pasen estos 100 días
y lógicamente hará que se pueda lograr o no se pueda lograr. ¿Por qué les digo que la franqueza de Bertani? Ustedes saben que el Amarone Bertani al final, el que se dé al final una botella de Amarone Bertani cuesta 60, 70 euros. Bertani, por ejemplo, nosotros como importadores recibimos este comunicado, por ejemplo, que la cosecha 2014 para Bertani no tuvo la suficiente calidad en el producto y que no se iba a producir el Amarone clásico de la Bertani. Ese es el gran, digamos, compromiso que tiene una bodega en ofrecer siempre en el mundo una calidad. Y esto no lo hizo nada más en el 2014, también lo hizo en el 82, lo hizo en el 92, lo hizo en el 2002, y lo hizo en otros varios años. Y precisamente, bueno, pues es porque, digamos, las condiciones climáticas durante estos 3 meses más, que es octubre, noviembre, diciembre y enero, estos 4 meses, bueno, no fueron las óptimas para que estos racimos. Quien produce la pacificación en cuartos cerrados, acondicionados artificialmente, bueno, no tiene estos problemas, ¿no? Esto es un poco de lo que es Bertani en el viñedo. Hay una gran selección de los racimos. Ahí puse racimos abiertos porque precisamente la ventilación, precisamente para que estos racimos lleguen a los areles, pues primero hay un cuidado, hay un gran cuidado de que no lleguen partes insanas, digamos, partes con algún ataque, porque lógicamente afectaría al resto del racimo. Pero también que estén un poco abiertos para que precisamente este aire pueda circular a través del racimo, ¿no? Esto es el apacimento, que bueno, pues es ventilación natural y mínimo estos 100 días, ¿no? Esto, vean, estas son fotos de estos areles. Es increíble los olores que hay en estos lugares. A mí me ha tocado tanto en época precisamente invernal, donde me ha tocado donde los racimos están dentro de estos areles, y me ha tocado también, digamos, ya en primavera alta, digamos, antes de entrar al verano, donde no, ya lógicamente no hay estos racimos, pero el olor sigue. Es increíble la historia, digamos, olfativa que tienen estos lugares, ¿no? Estos son todos estos areles, como verán, pues vienen puestos sobre todo. Estos eran son areles de bambú que precisamente se usaban mucho para el gusano de seda, ¿no? Esto precisamente les decía de la botritis. Vean, del lado izquierdo hay un ataque de la botritis menor y del lado derecho hay un ataque de la botritis. Entonces verán un poco esta como pielecita más como grisácea, ¿no? Que es un poco este ataque de la botritis. Pero por supuesto es un ataque noble, es un ataque que no rompe la piel y entonces, bueno, pues inclusive dentro de la Amarone, bueno, pues son sabores importantes. Esto es un poco, ¿por qué Corvina y por qué no Merlot? ¿Por qué no Sangiovese? ¿Por qué no la Marzemino? Entonces quise poner un poco este slide porque precisamente verán cómo la Corvina mantiene con el tiempo. Mientras los otros, por ejemplo, la Syrah pierde inmediatamente peso, ¿no? Se pacifica mucho más rápido que una Corvina. La Corvina, digamos que tiene esta gran cualidad que es esta pacificación lenta. Es una de las uvas en el mundo que tiene esta gran cualidad digamos, de envejecer lentamente, ¿no? De pacificarse lentamente. Esto es un poco también otra de las grandes características de la Corviña, que es la cinética del apacimiento. Es un poco este movimiento donde verán que en el día cero, que lo tienen aquí a la izquierda, en el día cero lo que tenemos son 21 grados Brix y de lo que tenemos es un peso, digamos, de 29 kilogramos, ¿no? Aquí verán como poco a poco con el apacimiento, bueno, pues el peso disminuirá, ¿no? Perderá peso y el grado de azúcar, bueno, pues incrementará. Esto es simplemente por una simple relación de peso, de azúcar por peso, ¿no? Entre menos peso y más azúcar, bueno, pues mayor concentración de azúcares, ¿no? ¿El resultado cuál es? Bueno, pues aquí hay, me encanta esta gráfica porque, bueno, verán, digamos que esto sería vinificar un poco la Corvina con, digamos, fresco, en una vinificación fresca como es la Valpolicella, y luego con el pasito, ¿no? Pues lo que ganamos del azul a lo rojo, ¿no? ¿Qué ganamos? ¿Qué es lo rojo? Que lo que más nos interesa un poco aquí es precisamente mucha intensidad gustativa. Lo que ganamos es astringencia, cuerpo, estructura, también color. Y bueno, pues estas notas de la viola, un poco estas notas florales que también son interesantísimas dentro del Amarone. Y por supuesto la cereza, ¿no? Esto es importante. ¿Y qué perdemos? Pues perdemos la nota herbácea, perdemos aquí un poco de
de arándanos, algunos frutos, digamos, la pimienta también se pierde. Entonces vean como un poco el espectro como gustativo, inclusive olfativo, bueno, pues va cambiando con este proceso de la pacificación. Aquí esto es importantísimo, toda la atención, bueno, sé que lo han hecho, pero esto es importante. Este es el resultado de estos cuatro y es de los últimos slides de los que veremos, pero bueno, aquí es el resultado de los cuatro vinos, porque veamos parte de la parte izquierda y nos vamos hacia la parte derecha, ¿no? En la parte izquierda lo que tenemos son las uvas. Acuérdense otra vez, vámonos a la fuente, que es la corvina. Para en el caso de la Merlot, del Valpolicella también hay algo de Merlot, la rondinela. Y bueno, pues también para en el caso del Rechoto hay algo de Merlot. Si no es corvina veronese y rondinela. ¿Qué pasa con estas uvas? Después de la vendimia, que precisamente es la vendimia más o menos para lo que es el Valpolicella regular, digamos el Valpolicella DOC, la vendimia es a finales de septiembre. Y entonces, bueno, pues lo que se hará es que se vendimia estas uvas y se llevan a estos tanques de acero inoxidable donde vendrá este proceso de maceración y fermentación. En el caso del Rechoto y del Amarone, lo que hace es que se anticipa la vendimia 10 días más o menos. Estamos hablando de mediados de septiembre. Lo que se hace con estos racimos, que mientras en el Valpolicella podemos tener una vendimia, digamos, mecánica, aquí ya tenemos una vendimia manual. Y precisamente una vendimia donde se seleccionarán estos racimos que se llevarán a estos areles para este proceso de pacificación, donde se tendrán 4 meses. Después, ¿qué pasa? Después lo que pasará es que se quitan estos racimos de estos areles, se llevan, lógicamente ya se viene este proceso de prensado, digamos, del estrujado del prensado, y bueno, pues empieza a arrancar este proceso de fermentación, de maceración y fermentación. Bertani siempre cree un poco en este estilo de hacer todo esto no en tanques de acero inoxidable, sino en tanques de cemento. Son tanques de cemento muy grandes. Y bueno, pues lo que harán, que aquí viene la gran diferencia entre el Rechoto y el Amarone, es que el Rechoto, cuando tendrá un azúcar residual más o menos de 80 gramos por litro, se parará la fermentación y empieza este proceso, digamos, de crianza, ¿no? Que llevará casi un año de crianza. En el caso del Amarone, la fermentación es casi total, aunque sí quedan, por supuesto, azúcares residuales dentro del vino. Y bueno, se llevará a la crianza, donde precisamente se usarán pues barricas, toneles, se usa roble esloveno, roble francés, se usa ciruelos, se usa castaños, se usan varios tipos de madera. ¿Qué pasa con el Valpolicella Ripasso? Con el Valpolicella Ripasso, precisamente, el Valpolicella Ripasso es un vino que tendrá que esperar, que digamos que tiene un origen, que es la uva del Valpolicella. Es un Valpolicella denominación de origen, como origen. Y el otro origen tendrá las uvas que hayan quedado después de este proceso de maceración y fermentación del Amarone. Y entonces, ¿qué harán? Cuando precisamente viene este proceso de descubre, digamos, se vacían estos tanques de cemento, en esta materia que quedó, en estas uvas que quedó en el fondo de los tanques, se vierte lo que es el Valpolicella, el vino ya hecho Valpolicella. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Se da un método ripasso, que es una refermentación. Hay una segunda refermentación y lógicamente, bueno, pues esto logrará pues, unos sabores interesantísimos, concentraciones de sabores, también otros aromas. Y bueno, pues es un poco este nuevo vino que se llama el Valpolicella Ripasso, que tendrá que pasar 9 meses de crianza en toneles veroneses, ¿no? Que son de más o menos de 750 litros. Y aquí está el resultado de estos 4 vinos. Como verán, por ley hoy no puedes producir de Valpolicella Ripasso más del doble de lo que produces de Amarone y Rechoto. Y por supuesto eso es, un poco el tema es garantizar de que por supuesto todo el Valpolicella, la base sea Valpolicella joven, pero que sea también la base de lo del Amarone y el Rechoto. Digamos que una bodega que no produce Amarone ni produce Rechoto, por supuesto no puede producir Valpolicella Ripasso, ¿no? Bueno, y de aquí, bueno, pues nos vamos a los toneles. Estas son fotos que he hecho que, bueno, pues verán, por supuesto, son unas bodegas cuyo capital, pues está en la guarda, está en este proceso de la crianza. Son bodegas que, como verán, son enormes, enormes hacia abajo. Todo esto es en la parte subterránea de la bodega. Ven ahí la cantidad de barricas que tienen, toneles. Les decía un poco de
de un poco de todo, bueno, pues eso hace que precisamente pues el vino crezca, digamos, en este proceso de crianza, ¿no? Una cosa que a mí siempre me gusta muchísimo, verán, esto me gusta fotografiarlo siempre. Por ejemplo, esta era una barrica, que es la barrica B136, ¿no? Y bueno, pues aquí han puesto el Amarone de la Valpolicella, clásico 2012, ¿no? Pero aquí hay una palabra que me gusta mucho, que se llama vino apto a. En Italia, cuando se dice vino apto a, quiere decir que puede llegar a ser Amarone, pero no es seguro que llegue. Entonces, precisamente, aquí es donde viene todo el cuidado de la bodega, que no ha terminado, digamos, con producir este vino que es el Amarone, sino que tendrá que darle pues estos más de días, meses y años en esta, digamos, en esta barrica, en este ambiente, para que pueda volverse Amarone. O sea, no todo vino tiene, digamos, tiene las credenciales para volverse un Amarone, pero no todo vino, no toda barrica dará un Amarone. Será decisión del enólogo, seguramente será decisión de la bodega, si efectivamente el vino llegó a buen resultado y se podrá convertir en un Amarone clásico, ¿no? Esto es un poco una tabla comparativa que les decía de la Valpolicella DOC, que es una denominación del 1968, la del Ripasso, que es del 2010, y una denominación de origen controlada y garantizada, tanto para el Amarone como el Recioto. Las uvas permitidas son estas, la Corvina, Corvinone, Rondinella, otros. Aquí se acuerdan que estaba la Merlot. El terreno, ¿se acuerdan que les decía? No fondo valle, no estas tierras fértiles donde se cultiva otro tipo como los olivos, como el ciruelo. Los sistemas de cultivo, bueno, pues Guyó y Pérgola. Aquí hacemos un poco un resumen. Mínimo 3.300 plantas por hectárea, 12 toneladas el rendimiento por hectárea. Se habla también de una graduación alcohólica de 10 grados para el Valpolicella DOC. También hay una vertiente que es el del Valpolicella Superiore, que va a 11 grados, 12 grados para el Superiore. Y bueno, pues hay crianza, hay un año de crianza para el Ripasso. En la versión superior también debe haber un año de crianza. Y bueno, pues, por ejemplo, para el Amarone y el Recioto les decía este gran rendimiento en vendimia también, que es muy bajo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco esta gráfica. Las ventas del Amarone, bueno, pues verán, precisamente en el 2008, estos son los últimos 7 años, el Valpolicella ha disminuido la venta. El Ripasso fue el vino que ha ganado mucho mercado en el mundo. Y bueno, pues el Amarone y el Recioto se ha mantenido más o menos. En esta época de la pandemia, precisamente hablando con algunos productores, lo que me decían que este Valpolicella fue el vino que mayor crecimiento tuvo, porque precisamente se regresa un poco también por este tema de la crisis. Bueno, pues se regresan un poco estos vinos, por supuesto jóvenes, pero que dan grandes satisfacciones también al paladar y que por supuesto, bueno, pues tienen un costo menor. Entonces, bueno, pues esta gráfica seguramente cuando será 2022, bueno, pues tendrá fin, ¿no? Hoy en día se producen 60 millones, de las cuales el 42% es Ripasso, un 36% de DOC y la Amarone digamos, con el 21%, ¿no? Estos son los famosos 3.118 días que tiene que pasar precisamente para que una Amarone salga a la venta, ¿no? Estamos hablando de 20 días de la vendimia, 103 días de reposo en el frutallo. El frutallo es precisamente estos áticos con estos areles. Los 50 días de fermentación, que les decía. Otros 2.640 días de crianza en toneles, que son más de 7 años. Y bueno, un año en botella, que también la Bertani cree mucho en esto, ¿no? Estamos hablando de que tiene que pasar casi 8 años para que una cosecha salga a la venta. Y bueno, pues yo aquí termino un poco la presentación. Si quieren, ahorita pasamos a los 4 vinos y no sé si hay alguna duda. Tenemos una pregunta de Diego, ¿sí?, que quisiera saber cuál es la diferencia entre un clásico con denominazione di origine controllata y una denominazione di origine controllata valpantena, que si no existe la denominazione di origine controllata garantita. Sí, los dos, el Amarone por ley ya es un DOCG, tanto el Amarone como el Recioto. No hay Amarone que no sea DOCG, que no tenga digamos la G. La G, bueno, pues, lógicamente lo que van a encontrar en la botella precisamente es este cintillo
que otorga el gobierno italiano, ¿no? Es un sentido que viene numerado y esta numeración, por supuesto, lo que tiene es una trazabilidad. Hoy el gobierno italiano, digamos que garantiza al cliente final que esa botella, el gobierno italiano la garantizó que sí, efectivamente, es un Amarone de Valpolicella. Y el término clásico es precisamente más un tema de crianza, mientras un Amarone, por ejemplo, de la Valpantena tiene 2 años de crianza, un Amarone clásico tiene mínimo 4 años, porque estamos hablando que en el caso, por ejemplo, del Amarone de Bertani, el Amarone clásico llega a tener 7 años de crianza. Entonces, depende un poco, pero digamos que la ley le pone un mínimo de crianza también para que aquellas bodegas que, digamos, un poco más, quiero decir un poco, entre comillas, un poco más comerciales, bueno, pues ese sea el límite que tienen para poder, para que el vino salga a la venta, ¿no? Por supuesto, hay que entender que la bodega, entre más tiempo tiene el vino dentro de su bodega, bueno, del área de crianza, obviamente es dinero que no logra, digamos, concretar en el momento. Y además ese riesgo que les decía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un mínimo y un máximo, bueno, lo define la bodega. No sé si tienen muchas otra gracias, duda. Giovanni. Hasta el momento es la única pregunta que tenemos en el chat. Igual, si gustan hacer alguna pregunta a vos, con mucho gusto les podemos facilitar los micrófonos para que puedan manifestarla. Ok. Si quieren, platicamos entonces de los 4 vinos. Hablamos un poquito de los 4 vinos y vemos un poco el resultado, ¿no? Bueno, pues el resultado, bueno, pues es este Valpolicella, el que tienen en pantalla, precisamente es este Valpolicella, denominación de origen controlada, que es cuando precisamente la Valpolicella se convierte en esta cuestión de estilo e identidad. Precisamente el Valpolicella, en un ejercicio de cata a ciegas, es un vino, junto con el Bardolino, digamos, bastante identificable, precisamente porque tiene estas características únicas, ¿no? En este caso, los viñedos, bueno, pues vienen esta propiedad de Novare, dentro de la Valpolicella clásica, y de la Valpantena, digamos, de las 2 zonas de la Bertani, ¿no? Precisamente decíamos un poco estos suenos de marga calcárea, arcilla y basalto, y tiene este 80% de corvina veronese y el 20% de rondinello. Decíamos, es el proceso, digamos, común que se hace en los vinos tintos, donde hay esta maceración, donde hay esta fermentación. Nada más que en este caso, en el caso de la Valpolicella, bueno, pues en vez de usar estos tanques de acero inoxidable, también se pueden usar lo que son estos tanques de cemento, ¿no? Y ¿qué hace que el Valpolicella sea un vino que guste mucho? Precisamente, bueno, pues son vinos que tienen, por supuesto, digamos, estas grandes características de fruto, son vinos muy frutales, son vinos que inclusive cuya graduación alcohólica veíamos para el superior, a lo mejor llega a 12 grados y medio, 12, pero son de graduaciones alcohólicas un poco más, digamos, controlada. Son vinos más del diario. Son vinos que, por supuesto, también pueden maridar con una buena carne, pero también con algún buen pescado, con un buen salseo, a lo mejor con quesos de media maduración. Digamos que tiene un abanico de maridaje más hacia lo que comemos todos los días, más un vino del diario, ¿no? Más un vino que por supuesto te da grandes satisfacciones, pero que también no implica que tengamos que digamos que haya tanto detenimiento detrás de este vino, ¿no? Lo que pueden dar a lo mejor un poco hacia arriba. Decíamos que es un vino que ha tenido mucha demanda en esta época de la pandemia porque lógicamente el consumo del vino incrementó, yo creo que inclusive en todo el mundo, en México por supuesto, porque pues a veces el tiempo da que nosotros que podamos abrir una botella de vino y poderla disfrutar dentro de la comida. Y bueno, pues ahora que tuvimos un poco más de tiempo, por lo menos acortar un poco las distancias, eso hizo que pues, brincáramos del lugar de trabajo, en mi caso, del lugar de trabajo a la cocina de forma inmediata. Y bueno, pues eso hacía que se abrían estos. Y este vino, por supuesto, fue parte dentro de esta pandemia también en mi casa, en su casa. Precisamente como este vino que era muy fácil de tomarse, ¿no? Inclusive aquí la temperatura juega un poquito, es un vino que puedes servir a 16 grados y es muy agradable al paladar, ¿no? Luego de aquí venimos, bueno, pues nos brincamos precisamente al Valpolicella Ripasso, que es ¿no? Valpolicella Ripasso, que decíamos que ya
Es el mismo Valpolicella de antes, pero por supuesto un poco más de complejidad que se lo da ese contacto con el orujo, ¿no? Que decíamos con estas pieles de la Amarone, ¿no? De toda esta materia que dejó la maceración y la fermentación de la Amarone. ¿Qué gana? Bueno, pues gana, por supuesto, también es un vino que ya pasa casi 9 meses en unos toneles medianos de roble francés que se usan en la zona, que son de 50 hectolitros, 5,000 litros. Y entonces, bueno, pues ¿qué gana? También tiene aquí un aporte de la Merlot. ¿Qué gana? Bueno, pues precisamente un poco más de estructura, un poco más de cuerpo, más graduación alcohólica. Digamos, es un vino que también tendrá pues, ciertos aromas, ya pasamos a estos aromas terciarios, secundarios, entonces ya más complejo también tanto en nariz como en boca. Es un vino que, por supuesto, pues dará la oportunidad de maridar ya platillos un poco más importantes. Yo les platico un poco de las experiencias, por ejemplo, precisamente la semana pasada hicimos con un club del vino, precisamente presentamos este vino y bueno, pues la idea era haber cocinado con él y entonces, bueno, pues hicimos un risotto precisamente al Valpolicella, era el Amarone al Valpolicella Ripasso y es un risotto cuya cocción lenta, digamos, viene hidratado con caldo de verdura, pero también con algo precisamente de 2 tazas de este vino del Valpolicella Ripasso. Entonces viene esta concentración de sabores del Valpolicella y por supuesto, bueno, pues era para cenar. Bueno, la experiencia fue enogastronómica, fue excepcional porque precisamente era el maridaje perfecto. Es un vino que ya te da mucho más, te da más satisfacciones en boca. Por eso es un vino que te deja más, inclusive más largo en boca, más persistencia, algunos frutos más compotados. Realmente es un vino que a mí me gusta muchísimo. De hecho, este es el vino que abrí y que, bueno, pues al final brindaré con ustedes para que nos siga, para que nos vaya bien después en este proceso de post-COVID que espero que ya estemos entrando. Y bueno, pues es un vino que realmente me gusta mucho. Aquí también el juego de la temperatura es importante. Se puede estar jugando entre los 16, los 18 grados. Van a ver que, por ejemplo, es un vino que de aquí, bueno, yo ahorita tengo la copa aquí, y bueno, y ya el aroma que desprende es importante. Son aromas muy, digamos, que seducen el paladar, porque precisamente invitan mucho. Son aromas tanto, por supuesto, frutales, pero también hay algo de flores, hay algo como de flores secas. Son aromas muy interesantes. Es un vino que puedes estar digamos, jugando un poco con él para ver qué tanto más puede ofrecer, ¿no? En nariz. Y por supuesto en boca, bueno, pues es un vino elegantísimo, es un vino no se imaginen en un Valpolicella Ripasso estas grandes concentraciones, estos vinos grasos, estos vinos de gran... Por supuesto tiene un buen cuerpo, pero no se imaginen estos vinos que casi de por sí son solos, ¿no? Son vinos que al contrario, son vinos muy gastronómicos, son vinos que permiten muy bien maridar con ellos y aportar, ¿no? Digamos que no son vinos que cubren el platillo, sino que lo maridan perfectamente, ¿no? Lo aportan precisamente digamos, esa personalidad sin sobrepasar nada. Pero por supuesto aquí van, por ejemplo, quesos mucho más maduros, van perfectamente, ¿no? Es interesantísimo, increíble. Es un vino, ahorita yo la verdad es que desayuné hace 3 o 4 horas, es un vino que es increíble, o sea, no es un vino que ataque, ¿no? Que al contrario, ¿no? Es un vino, por supuesto, ahorita ya que lo probé, ahora quiero ir después, luego ir a comer, pero es un vino completamente que invita a comer, ¿no? Pero es un vino que increíble, esa elegancia dentro de esta estructura, digamos, sin excedentes, es un vino realmente que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, luego nos vamos con el Amarone. El Amarone, bueno, pues que hemos hablado mucho en esta presentación del Amarone, digamos que es uno de los vinos íconos de Italia. El Amarone hoy en día considerado uno de los grandes junto con un Barolo, junto con un Barolo, junto con un Brunello, junto con un Sagrantino, junto con un, digamos, no sé si hubo un problema, pero bueno, con un Taurasi, digamos, grandes vinos secos, ¿no? En Italia, ¿no? Por supuesto, aquí compite también con grandes vinos franceses, grandes vinos del mundo. Yo creo que el Amarone es uno de los vinos que, para apasionados del vino, por supuesto, no habrá que dejar de probar alguna vez. Y yo estoy seguro que el día que lo prueben,
lo van a volver a comprar porque realmente es un vino que fascina, ¿no? Es un vino que fascina porque un poco todo lo que vimos, ¿no? Es un proceso muy largo que hay atrás de él, que viene desde la vendimia, desde la selección de los racimos, esta pacificación, este proceso lento, este ataque de la botrytis, esta, digamos, maceración, este contacto con la madera. Es un vino que realmente tarda mucho en llegar a ser hoy en día, que es este producto final. Pero por supuesto que cada paso que se le agrega, por supuesto lo hace un poco el vino un poco más costoso, pero también le da esta gran calidad. Aquí estamos hablando de un 80% de Corvina Veronese y un 20% de Rondinella. Hablamos un poco de esta crianza de 24 meses en este caso, que es el Amarone de la Valpolicella de la Valpantena. Y bueno, pues lo que tendremos es un Valpolicella Ripasso, pero con un poco más de graduación alcohólica, con más estructura, digamos, más concentraciones, más de joven en boca, más persistente. También algo increíble dentro del Amarone es que, sobre todo en Bertani, yo tengo ya muchos años importando Bertani, y cada vez que llega una cosecha a México, o que la haya probado en el Viña Italia antes, o cuando ya llega a México, es increíble como es una sorpresa, porque efectivamente en un proceso tan largo, también influye muchísimo, como decíamos, bueno, pues las condiciones climáticas. Entonces, probar hoy un Amarone decir, por ejemplo, ahorita yo lo que tengo aquí, pues es la 2016, ¿no? Probar una 2016 es completamente diferente de haber probado una 2015, una 14, o sea, realmente no completamente diferente, pero es increíble cómo en este largo tiempo, por supuesto, el clima afecta y hace que el vino realmente sea un vino como a la antigua. ¿Se acuerdan que antes los vinos, las cosechas eran muy, muy importantes y podían darle el vino de entre una cosecha y otra, podía duplicar su precio? Hoy en día realmente que tenemos más una estandarización de la calidad, donde los productores realmente obtuvieron una gran calidad, pero ya no hay gran, digamos, esta sensibilidad del clima hacia la cosecha, ¿no? En este caso sí la hay, y es interesantísimo como el Amarone, a diferencia para comparar, digamos, un poco estos cuatro vinos, bueno, pues el Amarone tendrá un poco más esta influencia de la cosecha. Y bueno, pues eso también para los que somos enófilos y nos encantan un poco los vinos. A mí me encanta también, siempre pregunto, sobre todo en estos grandes vinos, un poco pues cómo han sido los veranos y cómo han sido, por supuesto, los inviernos. Bueno, es un poco estos cambios también. El cambio climático en estos vinos afecta más que a lo mejor en otros vinos más de pronta beba, ¿no? Que sean más fáciles de vinificar, ¿no? Y bueno, pues nos vamos al último, que es el Recioto, que es el padre de todos los vinos de la Valpolicella. Recioto de la Valpolicella, el nombre Recioto precisamente se habla de estos racimos que tenían estas como orejas, ¿no? Era un racimo piramidal, donde estas orejas, bueno, pues recordaban las grandes orejas, ¿no? Y de ahí viene el nombre un poco del vino, porque pues precisamente venía de la Corvina, ¿no? Esta Corvina Veronese. Aquí hay un poco también de Merlot y un poco de Rondinel. ¿Cuál es el Recioto que es? Bueno, pues este vino dulce, este vino que tiene pues estos 80 gramos de azúcar residual que se sienten en boca, pero créanmelo, es un dulzor que no empalaga, porque precisamente una de las grandes cualidades de estos vinos es que tienen una muy buena también acidez. Y la acidez precisamente es la contraparte un poco a este dulzor. Entonces es un vino que hay que tomarlo frío. Este es un vino que va servido frío. Es un vino para terminar pasto, por ejemplo, terminar con algunos quesos. Es un vino perfecto, ¿no? Donde lo que vamos a tener es, hablábamos de estos aromas y estos sabores, tanto del Valpolicella, que había una mayor concentración en el Ripasso, había una mayor concentración en el Amarone, pero aquí digamos que comparado con el Amarone, mientras el Amarone se va hacia unos sentores, digamos, más hacia la crianza, ¿no? Hacia estos aromas como más terciarios. En la Recioto seguimos teniendo mucha fruta y digamos que sigue siendo esta parte más importante, bueno, pues es la fruta en el paladar, ¿no? Esta fruta que no empalaga. Es un vino realmente bueno, pues es un vino de postre que yo creo que deberán de probar alguna vez y repito, como el Amarone y como el Recioto y como el Ripasso y el Valpolicella, serán vinos que seguramente les gustará mucho, ¿no? No se imaginen vinos del Nuevo Mundo, sino que al contrario, son completamente vinos del Viejo Mundo y fascinantes, realmente algo interesantísimo.
por supuesto, vinos italianos, vinos del Veronés, vinos que seguramente, por lo menos por Bertani, seguirán dentro de la historia de Italia, del Veronés, teniendo este estilo único que los caracteriza hoy, ¿no? Yo con esto más o menos terminé mi presentación. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento no tenemos preguntas en el chat, pero les recuerdo que con mucho gusto pueden activar sus micrófonos y hacer una pregunta a voz. Espero que haya quedado todo muy rico. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Mira, ya te vi aquí en pantalla. Muchísimas gracias, Giovanni. De todas formas, claramente pueden enviar preguntas a nosotros más adelante por cualquier otra información sobre la masterclass que muy amablemente, con muy profesionalidad nos dio Giovanni hoy. Valentina, parece que no hay otras preguntas, ¿correcto? No hay preguntas, pero tenemos algunos saludos de Enrique Sí. Guardo, de Wine Gracias. Whisperer, y también de Gracias, Pilar Melet. Enrique. Gracias. Héctor Pérez comenta que fue muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y Gracias. bueno, pues que a varios de nosotros ya hasta se nos antojó abrir una de esas botellitas para probarlo. Vamos, Héctor Valentina. Pérez, Vamos perdóname, a probar. Giovanni. Sí. Héctor Pérez quisiera saber en dónde conseguir esos vinos y para ello les recuerdo que aún es posible adquirir el kit en la landing page, en el sitio web en donde se registraron para este evento. Aún es posible adquirir el kit. Y bueno, obviamente les haremos llegar también a aquellas personas que lo adquieran, les haremos llegar esta masterclass en grabación para que puedan degustarlo a la par. Así es, así es. Para que puedan viajar después de esta explicación que digamos que tenía este interés de crear este interés, que crear un poco todo lo que hay atrás de estos vinos veronés, pues de alguna forma podamos viajar a esta zona y probar un poco de los sabores de la región, ¿no? Yo les agradezco, bueno, pues muchísimo. Precisamente, bueno, pues estamos aquí, pueden adquirir el kit y bueno, pues también, más adelante nosotros tenemos una página en línea que se llama www.orfemexico.com.mx. Bueno, es una tienda en línea y donde pueden precisamente comprar estos vinos. Muchísimas gracias, Giovanni, de verdad, muy interesante. Como le invitamos claramente a visitar la página de Orfe, ahí van a encontrar los mejores vinos que pueden encontrar personalmente, ya lo compré, cuando van además de poder degustar en su casa, claramente cuando van huéspedes para comida o cena, hacen una gran figura, lo puedo decir a nivel personal. Y también por la pregunta de antes, le invito otra vez a entrar en la página saporeitaliamx.com y ahí pueden encontrar cualquier producto italiano, enogastronómico que hay en México y ahí le diremos dónde lo pueden encontrar. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, pues amigos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Enrique, nos vemos pronto. Giovanni, hasta luego. una última pregunta, perdón. Sí, claro, claro. Por aquí nos preguntaron si el kit se puede enviar a Guanajuato. Sí, sí, claro que sí, se los enviamos y tiene un pequeño costo, pero lo absorbemos nosotros, para que lo tengan ahí a ustedes también ahí en Guanajuato. Ya me comprometí, Valentina. Perfecto, entonces les pedimos que se pongan en contacto a través claro. del sitio web o también pueden contactarme al correo valentina.plata@cámaraitaliana, lo escribo ahora en el chat, .com.mx. Y aquí daremos seguimiento a las compras dentro de la República Mexicana. Perfecto. Muchas gracias. Pues muy Feliz bien. tarde a todos. Gracias, hasta luego. Bye.